En ese simposio el representante de Sauer habló de Tía María, que estaba muy próximo a iniciar operaciones. En el congreso organizado por el Colegio de Ingenieros no estuvo la presidenta estaba en China, pero estuvo en la clausura el ministro del Ambiente y habló de la importancia del sector minero, sobre la necesidad de, sin cambiar los estándares, agilizar los permisos. Y también a los días siguientes o los pocos días del cierre de este evento en Trujillo, se confirmó el reinicio de operaciones de Tía María. Entonces, en eso hay una coincidencia, hay un continuo de información y un claro respaldo del gobierno para una industria formal, una industria responsable como es la industria minera. Yendo a los detalles, quizás en el caso del simposio organizado por la Sociedad de Minería, además de ese anuncio, además de esa participación, lo importante fue hablar de las tendencias de la industria. Está claro que el metal cobre va a seguir siendo demandado y por lo tanto deberíamos incorporar en el plan de desarrollo del país el desarrollo del portafolio de cobre, ¿no? En el evento de Trujillo se habló también de esa tendencia de los precios del cobre. Hubo preocupación, se trató también en el evento anterior el tema de la minería informal, que es un tema que aún venimos trabajando, creo todos, para buscar una solución que le dé trazabilidad y que saque de esa ecuación en esta actividad la actividad criminal o ilegal. Lo que hay que reconocer es que la industria minera de cobre es una industria de exportación que requiere exportar a granel volúmenes importantes de concentrados. En el norte del Perú, específicamente en la región Cajamarca, pero alrededor de la región Cajamarca, Lambayeque y la parte norte de La Libertad y parte de Ancash, en conjunto hay un número de proyectos muy importantes. Como sabemos, Conga, Galeno, Michiquillay, La Granja, Coimolache Sulfuros, Yanacocha Sulfuros, Cañariaco, Magistral. Y este portafolio de proyectos podría producir más de 1 millón de toneladas finas de cobre, pero ese cobre va a estar contenido en concentrados. Entonces, a granel estamos hablando de necesitamos una solución portuaria para transportar más de 5 millones de toneladas a granel al año. El puerto Salaberry no tiene esa capacidad, se tiene que buscar una solución a eso. Y también, en base a la experiencia del sur, claramente se requiere un sistema ágil de bajo impacto ambiental, de bajo impacto en el entorno de transporte de esos concentrados, de esos 5 millones. Y es por eso que algunos hablan de ferrocarril. Creemos que la solución técnica y económica son concentraductos. El concentraducto con bombas, con estaciones de bombeo, se adapta a la topografía del terreno. Un ferrocarril requiere un trazo con una pendiente de 2%, y si se imaginan ustedes bajar de 4.500 metros hasta la costa con 2% requiere un desarrollo, un número de kilómetros mucho mayor. Creo que entonces, cuando hablamos de ese portafolio, ese potencial por desarrollar, tenemos que poner en la discusión cómo vamos a hacer para desarrollar una infraestructura compartida, para llevar con los concentrados hasta la costa, creo yo, con un concentraducto, y una vez estando ya en la costa, cómo lo exportamos, ¿no? Y esa discusión requiere la participación de las empresas privadas, sin duda, que tienen los proyectos de cobre en el norte, pero también del Estado. El Estado, quizás la agencia por inversión es la llamada a tratar de aglutinar ese esfuerzo, porque si no se hace un esfuerzo sincronizado, es poco probable que podamos ver que proyectos de manera individual se desarrollen. Sí, mira, los concentraductos, si uno mira la geografía del Perú y la compara con la de Chile, nuestras minas están ubicadas respecto a la costa a una distancia de números gruesos de 300 kilómetros. Chile es geográficamente distinto. Entre las minas de Chile y la costa de Chile las distancias son menores, 100 kilómetros. En Chile hay muchos concentraductos.
Hay proyectos recientes como el de Quebrada Blanca, que acaba de ser construido, que tiene un concentraducto del orden de los 100 kilómetros. En el caso del Perú hace mucho sentido tener uno en el norte, para estos proyectos que he mencionado, y otro en el sur, que seguramente se combine con Matarani, que ya existe, que es un puerto de exportación de concentrados a granel. Creo que, nuevamente, a todos nos gustaría tener un tren, ver un tren pero tenemos que entender que la geografía del Perú es muy agreste y el desarrollo de un tren que cambie esa cota de 4.000, 4.500 metros hasta la costa va a requerir un desarrollo, es decir, un desarrollo porque un tren, un sistema ferroviario se mueve con pendientes muy bajas. Entonces, las carreteras siempre van a existir, las carreteras van a ser necesarias para transportar insumos, personas, pero el grueso de la producción debería salir por un concentraducto porque al final del día tiene que haber un sentido económico, financiero de la inversión. Nadie invierte para perder dinero. Y podemos llevar al discurso a hablar del tema de Petroperú, claro. El mundo invierte siempre con sentido económico. Si no logro retornar la inversión, nadie va a invertir, ¿no? Por más que soñemos, por más que quisiéramos, no va a ser posible cumplir ese sueño, ¿no? Es quizás un esfuerzo mayor porque, como comprenderemos todos, al día de hoy las grandes refinerías están instaladas en China y la refinería es un negocio de volumen, ¿no? Es decir, y por lo tanto la única manera de poder construir una refinería es tener economía de escala. Creo que ya el esfuerzo de tener una tubería de movimiento de concentrados y un puerto común es un desafío. Sumarle eso al esfuerzo de una refinería es mayor y más aún cuando la refinería lo que requiere tener es un mercado cerca. Nosotros somos un país de solo 33 millones de peruanos, somos menos del 0.5% de la población global. El hecho de que las refinerías estén en China tiene un sentido económico también. China, dicho en palabras coloquiales, es la fábrica del mundo, donde se fabrican autos eléctricos. Al día de hoy es el mayor productor de autos eléctricos, de construcción de autos eléctricos, donde se construyen todos los artefactos que conocemos del hogar, refrigeradoras, cocinas, lavadoras. Es la gran fábrica que consume el cobre. Entonces hace mucho sentido que la refinería de cobre esté en China. Pero eso no obsta que, claro, podamos encontrar una solución. En el Perú tenemos un portafolio de cobre, en algunos casos con arsénico, y se podría crear un trabajo conjunto para crear una suerte de nicho, para poder tener una fundición, una refinería de cobre que atienda a este mercado de cobre arsenical. Es complejo, creo que empecemos por desarrollar la infraestructura común, como digo, en el transporte de concentrados y en la exportación de concentrados. Las distancias hay que ponerlo en contexto, ¿no? Chancay está al norte de la ciudad de Lima. Los proyectos de cobre que estoy mencionando están mucho más al norte. Hace más sentido, si queremos desarrollar una infraestructura para exportar los concentrados que podemos producir en el norte, pensar en el puerto Eten, en Lambayeque, o pensar en Bayóvar, en Piura. Está más al norte. En el caso de Chancay, como mencionas, va a ser un gran puerto no de manejo a granel, está diseñado para manejar contenedores. Y lo que se va a convertir es en el gran hub de movimiento de contenedores de exportación de toda la región hacia Estados Unidos o Asia, pero también de llegada, de importación de productos. Ese es el foco de Chancay. Lo que sí va a lograr es descongestionar el tema de contenedores en el Callao. El Callao es multipropósito, tiene la capacidad de mover, de exportar, de hacer comercialización de contenedores, pero también de granel. Lo que va a permitir es tener más holgura en esta parte neurálgica que es el Callao. Mira, el concepto de la ventanilla única digital todavía sigue en versión prueba. Creo que el concepto no es malo, pero tenemos que ser algo más
realistas en el potencial que puede generar, ¿no? Creo que tenemos que lograr simplificar los trámites. Hay un esfuerzo, entiendo, en ese sentido para simplificar los trámites de exploración. Y tenemos que también, y lo ha anunciado el ministro del Ambiente en el cierre del simposio del Congreso del Colegio de Ingenieros, tenemos que lograr de que sin cambiar los estándares tengamos más predictibilidad y más agilidad en el otorgamiento de los permisos. Creo que tenemos que comenzar a dar los pasos en el sentido correcto para poder lograr realmente tomar ventaja de esta oportunidad que se presenta en el Perú, dado los precios de los metales. En el tema de la minería aurífera informal, tenemos un plan como Sociedad de Minería que estamos terminando de afinar, que queremos que sea parte del debate de la segunda legislatura, porque es un tema también álgido que requiere una solución integral y no un parche. Si miramos a largo plazo, el Perú se merece eso. Nadie está en contra en que haya actividad de la pequeña minería o la minería artesanal, nadie está en contra de esa actividad, pero tenemos que asegurarnos que no haya presencia de ilegalidad o de criminalidad. Y por eso de la Sociedad de Minería insistimos del concepto de la trazabilidad. Con la trazabilidad vamos a poder saber quién es quién, sacar aquellos que no están haciendo las cosas correctas. Bueno, siempre hemos hablado de la necesidad que haya gobierno corporativo, que hayan decisiones que no se basen en humores, en percepciones, sino que sean muy rigurosos. Creo que el primer paso es lograr de que Petroperú pase a FONAFE. FONAFE es una suerte de conglomerado que agrupa a todas las empresas del Estado. En algún momento en la historia del Perú se le excluyó a Petroperú y ahí están los resultados. Tomaron decisiones sin consultar, o digamos con claramente conflicto de intereses, ¿no? Privilegiando criterios que no necesariamente, como hace unos minutos he dicho, son los financieros. Eso es por un lado. Lo segundo es que creo que digamos, la compañía Petroperú va a requerir una capitalización, es decir, las deudas que tiene Petroperú, es decir, los vencimientos que tiene son muy cercanos, y por lo tanto va a requerir capitalizarse. Esa capitalización quedan dos vías: o la hace el Estado peruano, lo cual quiere decir que nos seguimos endeudando, o la hace un privado. Y ese privado seguramente ayudaría, desde mi punto de vista, ayudaría a que la gobernanza de la compañía mejore. Tendríamos una compañía de capital mixto, de inversión nacional, seguramente que sería mayoritaria, y una porción privada, pero va a ser necesario porque tenemos un sistema descalzado. Vamos a tener una refinería y no tenemos el crudo, no tenemos el petróleo. Lo ideal es que podamos llegar a un acuerdo para que alguien aporte capital y además le asegure a esa refinería, cuando opere de manera eficiente y completa, que le asegure tener los crudos a tiempo para lograr cerrar la ecuación. En el largo plazo, lo que se requiere es que Perú Petro promueva la exploración del Alto Marañón, donde hay un gran potencial de petróleo, que reparemos y pongamos en servicio el oleoducto, y ahí tendríamos la ecuación completa, ¿no? Pozos de petróleo, oleoducto que conecta la zona del Alto Marañón con Talara y la refinería operando. Entonces tenemos que pensar, hay soluciones que creo que hay que implementar, son difíciles, duras en el corto, pero en el largo plazo también, para tener algo viable y sostenible en el tiempo.